Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a nuestro programa Todo es Posible. Un saludo a toda la audiencia que nos sintoniza en este momento. Soy Alberto Delgado, pastor de la iglesia Alfa y Omega aquí en Miami, Florida. Y te damos la más bienvenida, más calurosa bienvenida aquí a nuestro programa de televisión. Todo es posible. Y así es, todo es posible. No importa la situación que estés pasando, Dios nos promete que en Cristo siempre, siempre, siempre tendremos victoria. Para Él no hay nada imposible. Hoy tenemos un programa de suma importancia. Suma importancia porque hay una problemática social que está afectando aún a los creyentes. Y se trata del suicidio. Un acto contra la vida que se ha incrementado en estos años recientes. Así que yo no sé, quizás tú mismo has sido testigo de eso. O has perdido a algún amigo o familiar de esa manera. Para hablar de esto tenemos aquí a un hombre competente, el cual nos va a hablar de esta situación, Salvador Negrín, que es pastor, psicólogo y autor de varios libros. Bienvenidos a nuestro programa. Gracias. Pastor, la tasa de suicidio realmente se ha incrementado en los últimos años. Lo más, no interesante, pero lo más impactante de esto es la edad temprana, la cual esto está sucediendo. Dime en sí, en general, ¿por qué? Yo pienso que, de acuerdo con las estadísticas y los fenómenos sociales que se están realizando y un estudio de la familia es la base, la razón, el origen de lo que nosotros somos. De manera que las etapas formativas nuestras primarias, vamos a decir desde los 4 hasta los 21 años, van a depender de cuánto se nutrieron emocionalmente, espiritualmente, socialmente y hasta cognitivamente en el seno de la familia. ¿Eso quiere decir que la responsabilidad de papá y mamá? Entonces lo que quiere decir... Básicamente que la responsabilidad está en la familia. Nos hemos enfatizado mucho en la familia en dar un estándar de vida para los hijos, en dar un estándar de vida para nosotros mismos y vivir una vida con ciertas comodidades. Pero hemos descuidado lo que algunas veces los animales, los seres irracionales no han descuidado. Una perrita deja a los perritos cuando ya ellos se pueden valer por sí mismos. Una gatita con el gatito. Así, los animales lo hacen. Y nosotros que somos seres racionales debíamos exactamente hacer lo mismo. Dejar a nuestros hijos cuando ellos tengan la capacidad de valerse y hacer frente a los problemas por ellos mismos. Dejar el pajarito hasta que él pueda volar por sí solo. Exactamente, ese es el punto. Lo interesante de esto, claramente, y comprendo que la mayoría de las situaciones es esa, pero estamos viendo suicidio de niños de 10 años, que todavía claramente no puedo decir que lo han dejado volar antes, todavía están dentro de la familia, aunque espero, me imagino, deduzco que es porque están viendo cosas tal vez horribles dentro del matrimonio, ¿no? Sí, bueno, acuérdense que el hombre pegándole a la madre, llega borracho, lo que fuera, problemática, se fajan, pelean, y puede ser que eso afecte al niño a tal nivel que el niño no quiera seguir viviendo por el amor que le tiene a ambos y no sabe por dónde escoger. Exacto, porque él no tiene una fuente, él no tiene una salida. Las dos figuras más importantes, por cuanto su mamá le dio 23 pares de cromosomas y su papá le dio 23 pares de cromosomas, las figuras más importantes para los niños no son el pastor, el maestro, el vecino, son mamá y papá. Si esas figuras están ausentes porque se divorciaron, están ausentes por alguna razón o fueron hijos habidos por alguna aventura amorosa, o están juntos pero no tienen una buena comunicación con una dinámica, el maestro, el dador de las emociones positivas y aún de la vida cognitiva, lo van a proveer en las etapas primarias, mamá y papá. Si el rol de ellos no es un rol adecuado, yo no puedo culpar a los niños que mañana van a ser unos adolescentes. Hoy nosotros estamos en una etapa donde hay grandes crisis con la adolescencia. ¿Por qué? Porque siempre que haya crisis en la adolescencia, hubo crisis en la niñez. De nuevo cae y descansa todo esto en la familia, papá y mamá. Y no solo eso, aunque no se suicide el adulto basado en la problemática previa de su familia,
La autoridad que ellos ven en sus padres y el amor que ven en sus padres y la unión que ven en sus padres, como ellos desarrollan quién Dios es. Sí, Hay mucha gente que no cree en Dios por culpa de los padres. exacto, exacto. La Biblia dice, a mí me encanta ese versículo. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, en el camino de él. No dice ni siquiera en el camino de Dios. Claro. Instrúyelo a él para que él sea un hombre mañana. Instruye al niño en su camino y aun cuando él fuere viejo, no se apartará de ello. Es que una situación, nosotros como pastores, a veces siempre ese versículo bíblico lo desarrollamos que en su camino es el camino de Dios. No. Puede ser un camino equivocado o un camino divino. Exacto. Depende del camino que tú lo instruyas, eso se va a quedar pegado al muchacho. Claro, Dios milagrosamente puede hacer cambio como lo vemos, ¿no? Pero no hay duda que va a tener que haber un milagro cuando el niño ya está amarrado a un camino torcido, ¿no? Exacto. Porque el gran problema que nosotros tenemos hoy con los adolescentes que se suicidan está en que cuando lo agarramos en la adolescencia, perdimos etapas formativas que ya se fueron. Ya se fueron. Ya ese tren se fue, ese tren pasó. Y entonces ahora queremos que la iglesia, el ministerio, la Biblia, Dios, reconstruya lo que los padres rompieron, dañaron. Hay una tarea. Ahora viene el milagro. Ahora, exacto. Y ahora responsabilizamos a Dios, Señor, ¿y por qué? Bueno, quizás la pregunta no es, Señor, ¿por qué tú? Señor, la pregunta sería, o la reflexión sería, Señor, ¿por qué yo? Claro. Y entonces siempre creo, a mí me gusta mucho la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es la historia de un muchacho que es un adolescente. Y él dijo, me voy de la casa. Dame la parte de mis bienes que me pertenece, yo me voy, yo quiero empezar mi vida. Y se fue a vivir la vida. Dice la Biblia que él vivió perdidamente, lo malgastó todo, vivió la vida más liberal que pudo haber vivido. Pero en un momento dado, él dijo, haré una cosa. Yo volveré a donde están mis padres. Voy a ir a donde comenzó el problema. El problema mío comenzó en mi hogar. Claro, él lo hace una reacción, lo hace reaccionar que tocó a fondo, pero reaccionó. Él reaccionó y llegó a la casa, y cuando él llega a la casa, el padre que está ahí, no sé cómo fue la conversación, pero hubo una interacción y el padre dijo, él vino, yo lo recibo, ahora vamos a hacer fiesta, nos vamos a reconciliar, y la vida fue una vida armoniosa. Yo creo que eso es lo que tiene que haber entre los adolescentes, los niños y los padres. Una reconciliación, volver, porque lo que el padre pudo haber reflexionado durante todo ese tiempo, en qué yo fallé, que este hijo se quiere ir de la casa. Pero interesante también que el hijo pródigo, al reaccionar es porque reflexiona y regresa a su camino. Así que aparentemente el padre no fue tan malo cuando el hijo dijo, voy a regresar a la casa de mi padre porque algo ha puesto él en mí que yo sé que es requete muchísimo mejor de lo que yo escogí. Lo que quiero decir es que, de nuevo, como dice, la familia es la base de la situación. Pero bueno, eso es otro tema que lo vamos a hablar en otro momento. ¿Qué está en la mente del suicida? Porque hay personas que nos están mirando en este momento que tal vez están coqueteando con esa idea de acuerdo a fracasos, situaciones adversas, problemáticas, dolores, traiciones, yo no sé. ¿Qué está en la mente de un suicida? Que podamos nosotros, reconocer. En mi experiencia, en mi oficina, tratando con personas, la mayoría de los muchachos, niños y gente joven que han estado en una experiencia suicida, ha habido maltrato, abuso por familias, por amigos, por compañeros en la escuela, aún el bullying. El bullying, el acoso. El acoso en la escuela puede ser una motivación que lleve al muchacho a un pensamiento suicida. La mayoría de estos matazones de tiroteo en las escuelas, causadas por los mismos estudiantes, es por causa del bullying o del acoso. Y ellos se matan después.
Así que el punto no es que lo lleven a matarse, sino a una venganza de saber que esa cultura, porque tal vez hay uno o dos malos, pero ya cuando llega un punto quieren matar a todo el mundo y después matarse ellos. Y vivimos también en una cultura que hemos puesto a la violencia en un trono donde creemos que todo se resuelve a la fuerza. Hay un gobernante y no vamos a hacer elecciones, lo vamos a destronar. Hay alguien y tenemos que tirotearlo. Es decir, estamos manejando en un highway y yo le voy a pasar por el lado al otro sin respetar que él tiene el derecho. Es decir, estamos imponiendo la fuerza. Y cuando un muchacho, un joven, un adulto, quien sea, porque lo cierto es que hay mucho suicidio entre los adolescentes, pero también la tercera edad tiene el problema porque ha sido relegado. La otra cosa, en la cultura en que nosotros vivimos, la atención que requiere el joven, el niño, por parte de los miembros de la familia y de la sociedad en que está, le trae un sentimiento de minusvalía. Yo no sirvo, yo no soy inteligente, yo no puedo hacer cosas. ¿Para qué yo estoy aquí? La vida no vale la pena. Ya mis hijos se fueron, ni me quieren. Exacto. Mis nietos están medio perdidos. ¿Y qué? Y tienes razón, él pierde uno el valor. Mentalmente, Satanás te pone en la mente de que no tienes valor. Exacto. Y tu estima personal va al piso. Exacto. Entonces, ¿para qué vivir? Ahora, hablando de esto, tengo que pasar ya a un receso, pero hablando de la violencia, es que todo está siendo entrenado por Satanás. Los niños, los juegos que están viendo en estos programas que venden, son violentos extraordinariamente. Tenemos nosotros como padres y abuelos empezar a supervisar mejor, porque los niños están desarrollando una violencia que cuando ellos entren en un tipo de crisis o una confrontación, van a descansar en lo que han aprendido. ¿Dónde? En los jueguitos. Exacto. Yo creo, yo estaba pensando hoy, me recordé de una anécdota cuando yo tenía alrededor de 11 años. Nosotros a veces como personas nos convertimos en fugitivos. Yo creo que los suicidas se convierten en fugitivos. Están huyendo de algo y no saben de qué. Quizás no lo han identificado. Entonces yo recuerdo cuando yo era muchacho, mi mamá una vez me mandó a comprar unas cosas a las tiendas y yo vivía en una zona de campo. Y fui, la compré, pero ya estaba oscureciendo. Era una tarde que había mucho viento y había muchos árboles sembrados y campos de caña sembrados en el camino. Y yo llevaba unos pantalones que tenían, eran los pantalones esos que tenían la parte de abajo ancha, las patas esas de pantalón ancha. Y yo un momento siento al lado mío que se mueve el viento. Y yo miro para la caña y yo pienso que alguien está metido ahí y que me va a agarrar a mí. Y yo eché a correr. Y yo a correr. Y no miré más para atrás. Corrí. Sofocado ya al final, llegué a donde yo podía ver mi casa. Y cuando miré mi casa, me paré, miré así lentamente hacia atrás para ver quién era mi perseguidor. Y descubrí que no había nadie. Yo estaba huyendo de las patas de mis pantalones. Lo que quiere decir esto... ¿Cómo que? Explíqueme eso, porque el mover... El correr yo chocaba cuando yo caminaba... ¿Y pensaste que estaban atrás de ti ya? Que estaban detrás de mí. La mente es algo... Entonces lo que me pasó fue, y la ilustración que yo he sacado eso es, yo me encontré que yo estaba corriendo de algo que yo mismo llevaba puesto. Yo era mi propio perseguidor. Entonces, lo que lleva a la gente al suicidio es que ellos se convierten en su propio perseguidor. Ellos están huyendo de ellos mismos. De sus propios temores, de sus propios temores, ansiedades, de su propio... Claro. Y a veces, en busca de la solución de esos problemas, toman una decisión que los convierte en gentes más infelices. Por ejemplo, el muchacho que se mete en la homosexualidad, se mete en la droga, se mete en el asalto, en el robo. Es decir, conductas escapistas para resolver un problema que no lo lleva a ningún lugar.
Así que están caminando en círculo, pero de manera negativa. Claro. Los lleva a ningún lugar. Siempre van a estar caminando en un círculo negativo. Tremendo. Regresamos en breve con el pastor Salvador Negrín. Estamos siendo aquí nos está dando un curso en cosas que están sucediendo en la vida de nuestros alrededores. Bueno, regresamos en breve. Tremendo. Amén. Tremendo. Sabemos que el mundo espiritual está en constante batalla. El bien y el mal influencian tu vida y la de los tuyos, queriendo dominar. Por eso es nuestro deber conocer cómo operan estas fuerzas espirituales para poder vencer toda adversidad que atenta contra nuestra existencia. En mi libro Confrontando las Tinieblas, enseño verdades que usualmente no son populares en muchas de las iglesias tradicionales. A medida que lo leas, comprenderás cómo opera el reino de maldad y cómo afecta a la humanidad. También entenderás cuál es tu posición como hijo de Dios, y aprenderás a usar la autoridad que se te ha dado, no solo para confrontar, sino para vencer y conquistar nuevos territorios. Te invito a que adquieras este libro y medites en las enseñanzas, Confrontando las Tinieblas. Para más información, llámanos al 305-273-1990. Puedes confrontar las tinieblas y ganar. Bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes. En nuestro programa Todo es Posible. Estamos con el pastor Salvador Negrín, pastor y psicólogo, autor de varios libros. Estamos hablando de cosas extremadamente importantes porque hay como casi una epidemia de suicidios que se han incrementado en los últimos años. Hemos hablado ahora de adultos, de niños, desafortunadamente la importancia de la familia en esto. Papá y mamá como son clave para que mucho de esto no suceda en un futuro cuando ya son adultos, esos niños se convierten en adultos. Pero ahora tengo la situación que quiero preguntarte. Hay un incremento de suicidio pastoral. ¿Qué está pasando? Bueno, tanto en la historia desde el punto de vista social como desde el punto de vista bíblico, vemos que el suicidio es casi tan antiguo como el mismo hombre. Es decir, que Dios nos dio la bendición de darnos la vida y nosotros hemos tomado el atrevimiento de quitárnosla, y de lo cual nosotros no somos dueños. Hay una cosa muy curiosa, como una cosa sensacionalista. Cuando William Robbins, él comete el suicidio, después de él, el % de suicidios aumentó un 10%. Son una activación demoníaca que hace que la gente diga, si ese lo hizo, lo hago yo también. Porque se promovió tanto lo que fue la vida de él y sus cosas, que las estadísticas dicen que un 10% de suicidios aumentó. Pero y así... Cada vez que hay una matazón en las escuelas, viene una unos meses después. Porque es el mismo demonio, el mismo perro con diferente collar. Exacto, ese es un problema. Y nosotros vemos en la Biblia, por lo menos hay 7 personajes que ellos cometieron suicidio. Se suicidaron, 7 personajes. Moisés lo vemos un día agobiado por los problemas. No se suicidó, pero hubo un momento en que él dijo, Señor, mátame. Elías dijo en un momento en la cueva, Señor, basta ya. Es decir... Son palabras como que finales. Sí. Aunque no hayan actuado. Exacto. Es decir, que hay un momento en que si no te sobrepones emocional y espiritualmente, porque lo que yo sí enfatizo mucho, y algunos me dicen, bueno, es que tú estás enfocando desde el punto de vista psicológico. Bueno, es que Dios nos hizo así. Claro. Nosotros somos neuma biopsicosocial, es decir, yo tengo el espíritu, tengo el cuerpo, tengo la mente, tengo la relación social, pero lo cierto es que nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos, el cerebro es quien al final del día dicta lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros somos el producto de nuestras memorias y de nuestras vivencias.
Por eso cuando el apóstol Pablo, que parece que era como un neurólogo, un psiquiatra o un psicólogo experimentado, él dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Él lo que está diciendo es, resuelve cada día tus conflictos, porque si se acumulan te pasan la factura después. Sí. Entonces, vivimos en una generación que no tiene una mente sana. Y acumula. Y van a las iglesias a que la iglesia me resuelva, Dios con la iglesia, lo que yo no resolví y lo que yo tengo que resolver. Entonces también eso es presión y al pastor, tensión que le pone. Exacto. Y entonces el pastor se encuentra con la carga existencial que él tiene. Su familia, tiene hijos, tiene familia, problemas como todo el mundo tenemos nosotros. Exacto. Y entonces tiene la carga existencial del... Yo creo que el pastor tiene que tener, y tienen, yo creo que los pastores, yo soy pastor, yo creo que los pastores tienen herramientas para ayudar a la gente desde el punto de vista bíblico, espiritual y también emocional, porque están todos los conflictos, pero lo que nosotros no podemos pensar es que los conflictos nuestros todos son espirituales. Hay otros conflictos que son vivenciales, emocionales, y tenemos que resolverlos. Hay una actividad demoníaca que se, como puedo decir, se aprovecha. Claro. Para adherirse a la situación y hacer un amarre mayor. Y esto es lo que, por eso es, yo me pongo a pensar en estos pastores que se suicidan, además de todas estas circunstancias que estás hablando, pero ¿podrían ellos estar sufriendo previamente de depresión? No todos los pastores son hijos de pastores, ni su abuelo eran pastor, ni todos se criaron en iglesia. Algunos de estos salen de droga, algunos de estos salen de abuso, exacto, algunos salen de la cárcel, y son tremendos pastores, pero tienen su situación que todavía tienen que lidiar con eso como cualquier otro ser humano. Ponérselo en las manos al Señor para que le ayude mentalmente y emocionalmente a romper. He leído historias de pastores que han llegado al suicidio, pero es que cuando ellos llegaron al pastorado, llegaron como un medio de entrega de recursos con su vida para servir al Señor y en un sentido aliviar un poco el dolor de la carga que ellos llevaban. Y yo creo que había un sentimiento de culpa no resuelto ahí. Y entonces se metieron en la iglesia con las demandas. Uno de los pastores que leí tenía una iglesia que tenía más de 4,000 miembros. Entonces, si tú llegas al punto de ser pastor de una iglesia de 4,000 miembros, con 4,000 dificultades, con 4,000 problemas, más la tuya, entonces no tienes la capacidad y la resistencia emocional para poder hacerle frente a eso. Y optan por convertirse en un fugitivo. Me escapo. Lo que él le ha estado diciendo a la gente por mucho tiempo, ahora él cayó en esto. Señor, quítame la vida. Claro, porque cuando uno se siente así, se siente débil ante las circunstancias. Entonces no solo está peleando la situación de todos los 4,000 personas, como tú dices, pero las cosas pasadas que nunca ha resuelto, pero ahora vienen otras presentes. Tal vez llega a la casa y tiene una fricción con su esposa. Exacto. O el hijo cae en droga y no tiene las fuerzas mentales, ni emocionales, ni espirituales. Aunque se sepa la palabra de Dios de memoria, pero llega un momento que si no la activas, no te resuelve. Y entonces, como dices, hay que escapar. Exacto. Y lo cierto es que nosotros, como funciona, a mí me gusta mucho mencionar cuando Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es que como funciona nuestro cerebro y el Espíritu de Dios está ahí. Yo creo que yo soy cristiano, yo creo que yo soy sellado por el Espíritu Santo, yo creo que yo soy salvo, yo creo que el Espíritu de Dios mora en mí, pero Dios me ha dado una inteligencia y un sistema con los neurotransmisores para yo hacer lo que es correcto. Y tengo que tener la capacidad de discernimiento para que decir, por mis principios, por mis valores y por como yo veo la vida, esto no lo puedo hacer. Y esto no me lo tiene que decir un manual de la policía o un manual de conducta de una escuela. Me lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Es un buen manual para la conducta y para vivir. Gracias por estar con nosotros, Negrín. Ha sido una bendición. Y claramente tienes tanta información. Yo sé que tienes información de hoy. Has estado aquí en nuestro programa previamente hablando de otros temas. Así que quiero volver a que regreses y a traerte, porque creo que esto va a ser de bendición. Así que gracias por estar conmigo. Placer. Y ustedes, bueno, venga lo que venga, Dios está contigo. Esta es una serie que yo tengo de 2 CDs, dos enseñanzas, una tras de la otra, claro, del mismo tema.
parte 1, parte 2. Venga lo que venga, Dios está contigo. Entonces, como acaba de decir el doctor, importantísimo el tú comprender que la Biblia mismo te da la pauta a seguir, pero tienes que ponerla en práctica. Y esto es bueno, no solo, esto es espiritual, pero es que lo espiritual todo lleva consigo el conectar mentalmente y emocionalmente y en todas esas áreas. Y tenemos que resolver. Tenemos que permitir que las cargas, ponerlas sobre el Señor y resolver todas estas situaciones y empezar a descansar, reposar en Cristo. El reposo deja ver que hay confianza y que estamos por lo menos en el periodo de resolver aquello que desde pequeño tal vez nos viene amarrando el corazón. Gracias por tu sintonía. Trata de adquirir esta serie. Venga lo que venga, Dios está contigo. Aleluya, bendiciones. Gracias, doctor, por estar aquí. Amén. Este es Amén. el Pastor Delgado que ahora se despide y te recuerda que todo es posible si puedes creer.